En un rincón olvidado del desierto, donde la tierra se mostraba agrietada y la esperanza parecía desvanecerse como el sol al caer la tarde, un pequeño brote asomó entre las piedras. Era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos, la vida puede encontrar un camino. Así es nuestra fe, amigos. En medio de la sequedad, cuando sentimos que todo está perdido, Dios tiene la capacidad de abrir fuentes de abundancia y restaurar lo que parecía marchito. Recuerdo una época en mi vida en la que la desesperanza se apoderó de mí. Era un momento en el que mis sueños se sentían lejanos, como estrellas apagadas en un cielo nublado. Pasaba días y noches preguntándome si alguna vez volvería a ver la luz. Pero, en medio de esa oscuridad, Dios me mostró que había un manantial de gracia escondido en mi corazón, esperando a ser descubierto. Fue como si, de repente, el suelo seco se convirtiera en un río de vida, fluyendo con posibilidades. La Escritura nos habla de cómo Dios puede convertir el desierto en un jardín. Cuando Él lo promete, no lo hace de manera vacía. Es un Dios que actúa, que transforma lo imposible en posible. Piensa en la historia de los israelitas. Ellos vagaron por el desierto, enfrentando la sequedad, y sin embargo, en el momento más crítico, Dios les proporcionó agua de la roca. ¡Qué milagro! En medio de la escasez, Dios no solo les dio sustento, les demostró que Él es el proveedor de cada necesidad, que su abundancia no conoce límites. A veces, nos encontramos en temporadas de sequía emocional o espiritual. Tal vez has sentido que tus oraciones caen en el vacío, que tus esfuerzos son en vano. Pero hoy, quiero que recuerdes esto: Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Las fuentes de abundancia que anhelas pueden estar a solo un paso de distancia. Permítete soñar, permitir que la fe florezca en tu corazón. Imagina un campo seco al amanecer. El rocío comienza a caer, y con cada gota, el suelo empieza a revivir. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. A veces, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, una transformación lenta pero segura. Y así, cuando menos lo esperas, ves brotar flores donde antes había solo desolación. Es un recordatorio de que la misericordia de Dios se renueva cada día. No importa cuán seca esté tu tierra, Él puede hacerla florecer de nuevo. En mi propia vida, he visto momentos en los que todo parecía perdido, donde la incertidumbre reinaba. Pero en esos tiempos, aprendí a confiar en el carácter de Dios. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo cada desafío fue una oportunidad para crecer. Cada lágrima, una semilla de esperanza que, con el tiempo, florecería en algo hermoso. Dios está en la restauración, amigos. Él está en el negocio de las segundas oportunidades, de las nuevas vidas. Quizás hoy te encuentras sintiendo que las puertas se han cerrado, que las oportunidades han desaparecido. Pero escucha, las puertas que Dios abrirá para ti son más grandes y mejores de lo que has imaginado. Él es capaz de derribar muros y abrir caminos donde no hay ninguno. Así como el agua brota de la roca, Él puede abrir fuentes de abundancia en tu vida, donde antes solo había sequedad. Si este mensaje resuena en tu corazón, no dudes en compartirlo con alguien que necesite escuchar. A veces, nos encontramos en desiertos emocionales, donde la esperanza parece haberse evaporado y el horizonte se vuelve sombrío. Es en esos momentos de sequedad extrema que Dios se presenta como el manantial de agua viva que renueva nuestra esencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede surgir la abundancia de la nada? Es un misterio divino, un acto de gracia que transforma lo muerto en vida. En mi corazón, llevo la certeza de que, aunque el camino sea árido, Dios tiene un plan de restauración que va más allá de nuestra comprensión. Imagina un terreno estéril. La tierra está agrietada, el sol ha hecho su trabajo de forma implacable, y cada intento de crecimiento parece en vano. Pero, ¿qué sucede cuando caen las primeras gotas de lluvia? El suelo, que parecía sin vida, empieza a absorber cada gota con ansias, y en cuestión de días, brotan verdes brotes de esperanza. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Él envía su lluvia en el momento justo, cuando más lo necesitamos, y transforma nuestra sequedad en un jardín de abundancia. En un tiempo de mi vida, me vi rodeado de situaciones que me hacían sentir como un campo seco, sin esperanza y sin futuro. Las sombras de la duda me envolvían, y la voz del desaliento resonaba fuertemente en mi mente. Pero en medio de ese oscuro desierto, empecé a ver destellos de luz. La oración se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía presentar mis cargas y mis anhelos ante Él. Cada palabra susurrada era como una gota de agua que caía sobre mi alma sedienta.
Y, poco a poco, Dios empezó a abrir fuentes de abundancia donde antes solo había escasez. Recuerdo un momento en particular, cuando me sentía perdido en mi carrera. Las puertas se cerraban una tras otra, y la frustración me hacía dudar de mis habilidades y de mi propósito. Fue entonces cuando un amigo, sin saber lo que atravesaba, me habló de una oportunidad que parecía muy lejana. Me animó a postularme, y aunque la voz de la inseguridad intentaba frenarme, tomé la decisión de confiar en Dios. Cuando recibí la noticia de que fui seleccionado, supe que no había sido solo mi esfuerzo, sino la mano de Dios abriendo una fuente de bendición en medio de mi sequedad. Las fuentes de abundancia no siempre llegan de la manera que esperamos. En ocasiones, se presentan como desafíos, como pruebas que nos invitan a crecer y a confiar más en Él. Dios no solo está interesado en darnos lo que queremos, su deseo es transformar nuestro ser para que podamos disfrutar de lo que realmente necesitamos. Es en la lucha donde encontramos nuestra fuerza, y en la espera donde forjamos nuestra fe. Cuando nos sentimos débiles, Él se convierte en nuestra fortaleza. Cuando nos parece que hemos tocado fondo, es ahí donde Él nos levanta y nos impulsa hacia nuevas alturas. Es esencial que recordemos que la abundancia de Dios no se limita a lo material. Hay una riqueza espiritual que nos llena de paz, gozo y propósito, incluso en los momentos más oscuros. La verdadera abundancia se encuentra en la conexión con nuestro Creador, en el amor que nos rodea y en la comunidad que nos sostiene. Cada paso que damos hacia Él es un paso hacia la plenitud. Dios está dispuesto a abrir fuentes de alegría donde antes solo había tristeza. En este viaje de la vida, cada uno de nosotros enfrenta sequedades diferentes, pérdidas, enfermedades, frustraciones y sueños que parecen inalcanzables. Pero te animo a que no pierdas la fe. Dios está trabajando en ti, en tu corazón, en tus circunstancias. Él está orquestando a veces, nos encontramos en desiertos áridos, donde la esperanza parece escasa y la sed nos consume. En esos momentos de sequedad, es fácil perder de vista las promesas de Dios. Sin embargo, quiero que sepas que en medio de tu lucha, en esa tierra que parece estéril, Dios está preparando algo especial. Está cavando hondo, removiendo la tierra, creando canales para que fluyan las aguas frescas de su abundancia. ¿Puedes sentirlo? Esa es la obra del Creador en ti, un movimiento divino que traerá vida donde antes solo había desolación. Imagina a Moisés, frente al Mar Rojo. La angustia y el miedo lo rodeaban, con el ejército egipcio a sus espaldas y el mar imponente ante él. Pero fue en esa crisis que Dios obró un milagro. Las aguas se abrieron, y un camino seco surgió en medio de lo imposible. Así es Dios, transforma la desesperanza en un camino hacia la libertad. Él puede abrir fuentes de abundancia en tu vida, incluso cuando todo parece perdido. La vida es un viaje lleno de giros inesperados, y cada uno de esos giros puede ser un testimonio de la fidelidad de Dios. Recuerdo una temporada en mi vida en la que todo parecía desmoronarse. Mis sueños se desvanecían, y la incertidumbre se convertía en mi compañera constante. Me sentía como un árbol seco en medio de un desierto, buscando desesperadamente agua. Pero fue en esos momentos de soledad y quebranto que experimenté la gracia de Dios de una manera que nunca había imaginado. Las pequeñas cosas comenzaron a florecer, una palabra de aliento de un amigo, un versículo que resonaba profundamente en mi corazón, un instante de paz que me envolvía en medio de la tormenta. Dios estaba abriendo una fuente en mi interior, una que iba más allá de lo material, una que alimentaba mi espíritu y renovaba mi esperanza. Así como Dios sostuvo a los israelitas en el desierto, Él también te sostiene a ti. En cada paso que das, en cada lágrima que has derramado, Él está ahí, obrando en el silencio, preparando un manantial de bendiciones. No se trata solo de lo que puedes ver, sino de lo que está sucediendo en lo profundo de tu ser. El agua que brota de esas fuentes no solo sacia tu sed, sino que también transforma tu corazón, te llena de alegría y te da un propósito renovado. Es fundamental que abramos nuestro corazón a la posibilidad de lo extraordinario. A veces, las bendiciones de Dios no llegan de la manera que esperamos, y esto puede ser desconcertante. Tal vez has orado y anhelado respuestas, y te encuentras en la incertidumbre, pero te animo a que no te desanimes. La obra de Dios a menudo es silenciosa, pero nunca es ineficaz. Él está creando un río de abundancia donde antes había sequedad, y aunque no lo veas aún, esa fuente está brotando en ti. Es en la espera que Él nos prepara, es en el anhelo que nos acerca a su corazón. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, es posible que veamos momentos de sequedad que nos han dejado huellas. Pero no olvides que esas huellas son también parte de tu historia de redención.
Cada cicatriz, cada lágrima, cada batalla librada son testimonios de cómo Dios ha obrado en ti. Y en esos relatos, encontramos la esencia de la abundancia divina. No se trata solo de lo que hemos recibido, sino de cómo hemos sido transformados a través de la adversidad. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. La abundancia no siempre se traduce. A veces, en medio de la tormenta, es difícil ver la luz que se avecina. Cuando la sequedad parece insuperable, cuando los días se sienten grises y el desánimo acecha, es en esos momentos cuando Dios comienza a trabajar de maneras que no podemos imaginar. Su promesa de abrir fuentes de abundancia es real, y aunque a veces el camino sea áspero, no hay desierto que Él no pueda transformar. Imagínate, por un momento, un terreno árido. Una tierra que ha estado sin agua durante tanto tiempo que parece imposible que algo brote de ella. Pero en el corazón de esa desolación, Dios está preparando un manantial. Está orando en silencio, y aunque a nuestros ojos no se vea, su mano poderosa está removiendo las piedras, abriendo caminos, y sembrando la semilla de la esperanza. Lo que parece un final, a menudo es solo un nuevo comienzo. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos a esos desiertos, no por castigo, sino para que podamos aprender a depender de Él. En la espera, nos encontramos con nuestros propios límites, y es allí donde Dios nos enseña a confiar. Cuando crees que ya no hay más que dar, cuando sientes que tu fe se ha desvanecido como el rocío al amanecer, recuerda, es en la debilidad donde la fuerza de Dios se manifiesta. Si hoy sientes que estás en un desierto, deja que tus ojos se dirijan a lo alto. Dios tiene un plan más grande, y ese plan incluye la abundancia que está por venir. Quizás te sientas como un árbol marchito, con ramas secas que no han dado fruto en mucho tiempo. Pero créeme, cuando Dios decide abrir una fuente, la lluvia de su amor caerá sobre ti, y cada parte de tu ser comenzará a florecer nuevamente. Las raíces de tu fe, aunque parezcan muertas, comenzarán a buscar agua fresca. Y esa agua no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo, que aviva y renueva. No te sorprendas si en medio de tu sequedad, comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el milagro de la abundancia de Dios, brotando desde lo más profundo de tu ser. He visto a personas que, a pesar de las dificultades, han encontrado razones para sonreír. Recuerdo a una amiga que atravesó un oscuro túnel de enfermedad. Pasó meses en la cama, sintiéndose sola y desolada. Pero en medio de su sufrimiento, comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca antes había hecho. Y al final, cuando pensó que todo estaba perdido, Dios le mostró que su prueba era solo el preludio de una abundancia que cambiaría su vida. Desde su recuperación, se convirtió en un faro de esperanza para otros, compartiendo su testimonio de fe. Ella aprendió que la abundancia de Dios no solo se mide en bienes materiales, sino en el impacto que podemos tener en la vida de los demás. A veces, la abundancia puede parecer un concepto distante, reservado solo para unos pocos afortunados. Pero Dios no discrimina. Él quiere que cada uno de nosotros experimente su generosidad desbordante. Te invito a abrir tu corazón y a permitir que esa verdad resuene en tu interior. Cuando te sientas cansado y agotado, recuerda que Él es la fuente inagotable. No te detengas, sigue buscando, sigue clamando. En cada oración, en cada lágrima, estás sembrando semillas que, en su debido tiempo, darán fruto. Es posible que estés sintiendo que ya no hay esperanza para tu situación, que los sueños que has acariciado durante tanto tiempo se han marchitado. Pero Dios es un Dios. En la vida, a menudo encontramos desiertos en los momentos más inesperados. Te levantas cada mañana con la esperanza de que el día traerá algo nuevo, algo vibrante, pero pronto te das cuenta de que el sol brilla sobre una tierra árida. Quizás sientes que tus sueños han sido enterrados bajo un manto de duda, que las promesas que una vez fueron frescas se han marchitado en el calor de la frustración. Sin embargo, quiero que sepas que incluso en esas tierras secas, Dios está preparando el terreno para una abundancia que nunca imaginaste. Recuerdo una historia que escuché de un amigo cercano. Él siempre había sido un hombre de fe, pero llegó un momento en su vida en el que, tras una serie de pérdidas dolorosas, se sintió completamente vacío. La tristeza se había instalado en su corazón como un inquilino no deseado. Sus oraciones parecían caer en un silencio ensordecedor, y cada día era una lucha por encontrar el propósito en medio de la desolación. Sin embargo, a pesar de la tristeza que lo envolvía, comenzó a buscar a Dios con una sinceridad renovada. Se sentaba en su habitación, abriendo la palabra, y aunque las palabras parecían lejanas al principio, algo dentro de él empezó a despertar. Un día, mientras leía, se encontró con un versículo que le resonó profundamente.
yo abriré ríos en lugares altos y fuentes en medio de los valles. En ese instante, una chispa de esperanza encendió su alma. Se dio cuenta de que Dios estaba hablando directamente a su desierto, a su sequedad, y le estaba prometiendo abundancia en los lugares más inesperados. Así, su corazón comenzó a sanar, y en medio de su búsqueda, descubrió que la abundancia de Dios no solo se trataba de lo material, sino de la paz, el amor y la alegría que florecen incluso en los valles más oscuros. Es posible que tú, al igual que él, te sientas atrapado en un ciclo de desesperanza, pensando que la abundancia es para otros, pero no para ti. Te animo a que abras tu corazón. Dios no ve tus circunstancias como tú las ves. Él ve potencial, ve oportunidades donde tú solo ves obstáculos. Cuando miramos a nuestro alrededor y solo vemos sequedad, es en esos momentos que Dios está trabajando más intensamente en nosotros. Está preparando un manantial de bendiciones que brotará justo en el lugar donde pensabas que todo estaba perdido. Imagina un desierto árido, donde las plantas apenas logran sobrevivir. De repente, una lluvia comienza a caer. No una lluvia débil, sino una tormenta que transforma el paisaje. Las semillas que llevaban tanto tiempo dormidas comienzan a brotar, y la vida explota en cada rincón. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Él puede abrir fuentes de abundancia en tu corazón y en tu entorno. Cuando te sientas desgastado, recuerda que hay un manantial que no se seca. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo creer en esta abundancia? La respuesta está en la fe. Esa fe que se alimenta de la esperanza y que se nutre de la confianza en que Dios tiene un plan para ti. No te detengas. Cuando te sientas perdido, clama a Él. Cuando creas que has llegado a tu límite, recuerda que en el reino de Dios, los límites son solo ilusiones. Hay un camino que se abre donde no lo había, hay un río que fluye donde antes había desierto. Las palabras de la Escritura nos recuerdan que Dios es un Dios de lo imposible. Él transformó el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, y levant. En medio de la sequedad, cuando el corazón se siente como un desierto estéril, es fácil perder la perspectiva. Pero, querido amigo, escucha con atención. Dios tiene una manera sorprendente de cambiar nuestra realidad. No se trata solo de esperar un cambio, se trata de reconocer la promesa que Él ha hecho. Hay una abundancia escondida incluso en las tinieblas más densas. Recuerda que la noche más oscura precede al amanecer, y así como el sol se eleva, también Dios levantará tu situación. Imagina a los israelitas vagando por el desierto, despojados de todo, pero con la fe como su única guía. Cada paso que daban era un acto de confianza, cada queja un recordatorio de su humanidad. Sin embargo, en medio de su lamento, Dios les envió maná del cielo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No solo les proveyó, les mostró que aún en el lugar más inhóspito, su cuidado es inagotable. Hay algo poderoso en la idea de que, aun cuando todo parece perdido, Dios no se olvida de nosotros. Él tiene maneras de alimentarnos, de guiarnos y de proveer por nosotros, incluso cuando no podemos ver más allá de nuestra desesperación. Quizás te sientes como esos israelitas, atrapado en un ciclo de dudas y limitaciones. Te pregunto, ¿qué te impide confiar en que Dios puede abrir fuentes de abundancia en tu vida? A veces, el problema no es la falta de recursos, sino la falta de fe. Ese es un terreno árido que solo puede ser regado con la confianza en su promesa. Hay un manantial, una fuente de esperanza, que espera ser descubierto. Y a veces, solo necesitamos dar un paso adelante, aunque sea pequeño, para que Dios muestre su grandeza. Piénsalo un momento, en la historia de los 5 panes y 2 peces, Jesús tomó lo que parecía insignificante y lo multiplicó para alimentar a miles. Ese acto no fue solo un milagro, fue una lección de fe. Lo que en tus manos puede parecer escaso, en las manos de Dios se convierte en suficiente, incluso en abundante. Hay algo en la entrega, en el acto de rendirnos, que permite a Dios obrar lo extraordinario. Así que, ¿por qué no entregar tus preocupaciones, tus temores, y confiar en que Él puede hacer más de lo que pedimos o entendemos? En este momento de tu vida, tal vez sientes que has estado arrastrando cargas pesadas, luchando en un mar de desilusión. Pero es precisamente en esos momentos que Dios está trabajando en segundo plano. Él está preparando el terreno, removiendo las piedras, y abriendo caminos donde antes había bloqueos. No te desanimes, el hecho de que no veas el agua no significa que no esté fluyendo. A veces, la fuente de abundancia está enterrada bajo la superficie, esperando el momento adecuado para brotar. Piensa en un árbol en invierno. Sin hojas, sin frutos, parece muerto. Pero en su interior, la vida sigue fluyendo, y en la primavera, todo florece de nuevo.
Así es nuestra fe. Puede que haya momentos en que sientas que estás en un invierno espiritual, pero Dios está preparando un renacimiento. Él abrirá fuentes de abundancia, no solo en tu vida, sino también a través de ti, para que otros puedan ver su gloria. Cada testimonio de fe, cada historia de resurrección, se convierte en un río que fluye, llevando vida a aquellos que están a tu alrededor. En esos momentos de sequedad, cuando el mundo parece sombrío, es el tiempo de clamar. Clama a Dios con todo tu ser. No te escondas en medio de la sequedad, cuando el desierto parece interminable, es fácil sentirse solo, perdido, incluso olvidado. Pero escucha, Dios nunca se ha olvidado de ti. En el silencio, en la espera, Él está orquestando un plan maravilloso. A veces, la sequedad que experimentamos es simplemente el preludio de un torrente de bendiciones. ¿Te has preguntado cuántas veces has estado al borde de un milagro y ni siquiera lo sabías? Es como el amanecer que llega tras una noche oscura. Cuando menos lo esperamos, la luz se filtra y transforma todo a su paso. Imagina un manantial escondido en el corazón de un desierto. A simple vista, no hay signo de vida, solo arena y rocas. Pero bajo la superficie, el agua se mueve con fuerza. Así es como trabaja Dios en nuestras vidas. Puede que no veas el agua, pero está ahí, fluyendo, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y cuando lo haga, será un torrente de abundancia que no solo saciará tu sed, sino que también regará las tierras secas que te rodean. Tu vida, aunque parezca árida ahora, tiene el potencial de convertirse en un jardín floreciente. Recuerdo una vez en mi vida, un tiempo en el que todo parecía en ruinas. Mi espíritu se sentía desgastado, como un campo agrietado por el sol. Pero en ese lugar de desolación, Dios me habló. Me recordó que incluso los desiertos más áridos pueden convertirse en oasis. Así que, en medio de mis lágrimas, empecé a orar con fervor. No eran oraciones elegantes, sino susurros de un corazón herido. Y fue entonces, en mi vulnerabilidad, que sentí una chispa de esperanza. Porque, aunque no lo sabía en ese momento, Dios estaba abriendo una fuente de abundancia justo delante de mí. Las promesas de Dios son como una brisa suave que acaricia nuestro rostro en un día caluroso. Nos recuerdan que hay algo más grande que nuestras dificultades. Él nos ha prometido que en cada desierto hay un manantial, en cada prueba, una lección. Y esa lección no solo te transforma, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para otros. ¿Has pensado en cuántas vidas puedes tocar con tu historia? Cada cicatriz que llevas, cada batalla que has peleado, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Así que, cuando sientas que la sequedad se apodera de ti, cuando la tristeza y la duda intenten hacerte dudar de su bondad, recuerda que Dios está en movimiento. Él está preparando el camino, abriendo fuentes de abundancia donde antes solo había desolación. Y no te hablo de abundancia material, sino de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de un amor que sana, de una alegría que no depende de las circunstancias. Esta es la verdadera abundancia que solo Él puede ofrecer. En el momento más oscuro, cuando el sol parece haberse escondido, es el tiempo de buscar. Busca a Dios con todo tu ser. Él te prometió que, si le buscas, le encontrarás. Y en esa búsqueda, descubrirás que en medio de tu sequía hay un río de vida esperando ser desatado. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Tal vez haya alguien que sienta que ha llegado al final de su camino. Tu testimonio, tus palabras, pueden ser la chispa que encienda su fe. Piensa en la historia de aquellos que, en medio de la sequedad, clamaron a Dios y vieron su gloria. Piensa en Moisés, enfrentando el Mar Rojo, piensa en él. En los momentos más difíciles, cuando la vida parece desmoronarse como un castillo de arena, es fácil dejarse llevar por la desesperanza. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Dios se presenta como el faro que guía a los perdidos. Imagínate, por un momento, a los israelitas en el desierto, rodeados de arena y desolación, con la sed ardiendo en sus gargantas. Pero allí, en ese contexto de sequedad extrema, Dios les ofrece agua de la roca, la promesa de sustento. ¿No es maravilloso? Él puede convertir tu desierto en un oasis. Dios no solo abre fuentes de abundancia, también transforma los corazones. Tal vez te sientas vacío, como un campo marchito que ha olvidado el sabor de la lluvia. Pero escucha esto, la lluvia de su gracia está por llegar. No importa cuán secas estén tus esperanzas, Él tiene el poder de renovarlas. La abundancia que Dios promete no se mide por lo material, sino por la plenitud que brinda a nuestra alma. Esa paz que te envuelve en la tormenta, ese amor que sana las heridas más profundas, esa alegría que brota de lo más íntimo de tu ser.
Cuando te enfrentes a momentos de sequía, recuerda que la transformación es posible. Piensa en tu vida como un terreno fértil, donde, aunque parezca que ya no hay vida, la semilla de la fe sigue latente. Hay un potencial inmenso en ti, esperando ser despertado. Y en ese despertar, es probable que encuentres que la abundancia de Dios siempre estuvo presente, solo que necesitabas el tiempo y la luz para verlo. La historia de los 3 jóvenes hebreos en la horno de fuego nos recuerda que, en las circunstancias más críticas, Dios no se aleja. Al contrario, se hace más presente. Imagínalos allí, en medio de las llamas, y de repente, ven a un cuarto hombre en el fuego, uno que parece un hijo de los dioses. ¿No es asombroso pensar que, en tu mayor dificultad, Dios se presenta para caminar contigo? Él no te abandonará en tu desierto. Más bien, te llevará a un lugar de abundancia y bendición, aunque ahora no lo veas. Así que hoy, cuando la sequedad parezca abrumadora, levanta tu mirada. Hay un manantial esperándote. Hay una fuente de vida que Dios ha preparado especialmente para ti. Él conoce tus luchas, tus lágrimas, y sabe que has estado caminando en medio de la aridez. Pero también sabe que hay más en ti de lo que imaginas. Hay fuerza en tu debilidad, hay luz en tu oscuridad. Dios abrirá esas fuentes, y cuando lo haga, serás testigo de su gloria. Recuerda que tu historia no ha terminado. Cada paso que das hacia Él es un paso hacia la abundancia. Permite que la esperanza fluya en ti como un río de vida. La abundancia de Dios no solo transforma tu vida, sino que también puede ser un faro de luz para aquellos que te rodean. Cuando experimentas su abundancia, no puedes evitar compartirla. Deja que tu testimonio sea un eco de su gracia. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido que estabas al borde del abismo, solo para ser levantado por su mano amorosa? No te desanimes si el camino es largo. La espera puede ser difícil, pero recuerda que en cada espera hay una semilla de fe que está germinando. Hay un propósito en la espera, un propósito que te prepara para recibir lo que Dios ha prometido. Así como el agricultor espera con paciencia la cosecha, tú también debes esperar. No desesper. Te invito a cerrar los ojos por un instante y a imaginar un desierto. Un vasto paisaje seco, donde la arena parece absorber cualquier rayo de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en medio de esa aridez, Dios está preparando una fuente de abundancia? A veces, la vida se siente así, como un desierto, un lugar de sequedad donde el agua parece ser solo un sueño lejano. Pero esa no es la verdad final. Dios, en su infinito amor, tiene la capacidad de transformar lo seco en un manantial. Recuerdo una vez, en un viaje a la montaña, cómo al llegar a la cima, me encontré con un lago escondido. El agua brillaba bajo el sol, reflejando un azul profundo que quitaba el aliento. Había estado rodeado de rocas y tierra árida durante tanto tiempo que no podía imaginar que algo tan hermoso existía a tan solo un paso. Así es Dios. En medio de la sequedad, Él tiene preparadas sorpresas que nos dejarán asombrados. Quizás hoy te sientas como ese desierto, sintiendo que la vida no ofrece más que escasez. Pero escucha esto, Dios abrirá fuentes de abundancia en tu vida. No importa cuán vacía te sientas, Él puede llenar cada rincón de tu ser. Te lo prometo, la grandeza de Dios no se mide por nuestras circunstancias, sino por su poder para hacer nuevas todas las cosas. Cuando el cielo parece gris y el sol se oculta tras las nubes, recuerda que la lluvia puede estar a la vuelta de la esquina. Es fácil rendirse, es fácil perder la fe cuando las cosas no van como esperas. Pero en esos momentos de duda, es crucial recordar que Dios está trabajando en lo oculto. Está preparando el terreno, cultivando tu corazón, y aunque no lo veas, Él está sembrando esperanza. La espera, aunque difícil, tiene su propósito. Permítele a Dios hacer de tu vida un testimonio de su fidelidad, de su capacidad para transformar lo que parece imposible. Piensa en un agricultor que siembra en un suelo árido. Él no se desanima, sabe que la lluvia llegará y que, con ella, la tierra dará fruto. Así somos nosotros, debemos tener la fe del agricultor. No te preocupes si las nubes de la incertidumbre cubren tu vida en este momento. La lluvia de la gracia de Dios caerá sobre ti en el momento perfecto. Cuando menos lo esperes, verás brotar la vida en aquellos lugares que considerabas estériles. Dios no está limitado por nuestra falta de recursos. Él es el creador del universo y, como tal, tiene el poder de abrir fuentes en el lugar más inesperado. Tal vez sientas que has llegado al final de tus fuerzas, pero aquí hay un mensaje de esperanza. En tu debilidad, su poder se perfecciona. Imagina a Moisés en el desierto, guiando a un pueblo que parecía perdido. Sin embargo, fue en ese lugar de sequedad que Dios hizo brotar agua de la roca.
Lo que parecía una limitación se convirtió en un milagro. Dios puede hacer lo mismo contigo. Puede tomar tu situación de desolación y convertirla en un manantial de vida. No subestimes el poder de Dios para cambiar tu historia. Él tiene un propósito que va más allá de lo que puedes ver. Recuerda que cada lágrima que has derramado es conocida por Él. Cada oración que has elevado no ha caído en oídos sordos. A veces, el silencio de Dios puede ser ensordecedor, pero en ese silencio, Él está preparando algo hermoso. Ten paciencia. La abundancia de Dios no se manifiesta siempre de inmediato. Cuando miramos alrededor, a veces parece que lo que nos rodea es un desierto, un lugar árido donde la esperanza se esfuma y la vida se siente lejana. Pero en esos momentos de sequedad, es donde Dios muestra su gloria de la manera más extraordinaria. Tal vez estés enfrentando una situación que parece insuperable, un reto que ha drenado tu energía y tus sueños. Pero déjame recordarte algo, en ese lugar seco, donde otros ven ruinas, Dios ve la oportunidad de hacer brotar fuentes de abundancia. Piensa en el pueblo de Israel, aquel grupo que vagaba por el desierto, anhelando la tierra prometida. Pasaron años de penurias, sufriendo la falta de agua y alimento, pero en medio de su necesidad, Dios nunca los abandonó. En el momento más crítico, Él les dio de beber agua de la roca, una fuente inesperada de vida en el lugar más impensado. ¡Qué poderoso testimonio es eso! Así que, querido amigo, si sientes que has sido llevado a un desierto, no te desesperes. Ese desierto puede ser el lugar donde Dios está preparando algo grandioso para ti. Quizás sientes que la vida no te ofrece más que adversidad, pero en ese mismo espacio de lucha, Él está creando un manantial de abundancia. No subestimes el poder de tus circunstancias. A veces, es en la oscuridad donde más brilla la luz de Dios. ¿Recuerdas el relato de la viuda de Sarepta? Ella estaba al borde de la desesperación, con solo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero Dios, a través del profeta Elías, hizo lo imposible, multiplicó lo que parecía insignificante. La viuda, al confiar en la palabra de Dios, vio cómo su despensa nunca se vació. En su escasez, Dios se convirtió en su abundancia. Nunca pienses que lo que tienes es demasiado poco para que Dios lo use. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un testimonio que puede inspirar a otros. Cuando superamos la sequedad de nuestras circunstancias, nos convertimos en faros de esperanza para quienes aún están luchando. Hay una fuerza poderosa en compartir nuestras luchas y victorias, porque en el relato de otro, podemos encontrar la chispa que enciende nuestra fe. No te rindas cuando el camino se vuelva difícil. Ahí, justo en ese punto, es donde Dios puede abrir las compuertas de su gracia. Su generosidad no tiene límites, y lo que hoy parece una escasez puede transformarse en abundancia mañana. Permítele a Dios ser el arquitecto de tu vida. Él está en el negocio de tomar lo quebrantado y restaurarlo, de tomar lo desolado y hacerlo florecer. La vida puede ser un viaje lleno de altibajos. En ocasiones, nos encontramos en la cima de una montaña, sintiéndonos invencibles. En otras, descendemos a un valle que parece no tener fin. Pero recuerda, en cada paso, en cada cambio, Dios está contigo. Nunca te dejará solo. Su amor es constante, su presencia es segura. Cuando las dificultades surgen, Él es el refugio al que puedes acudir, la roca firme donde puedes sostenerte. Quizás en este momento, te encuentres enfrentando un desánimo profundo. La lucha parece interminable y el horizonte se ve sombrío. Pero, aún en medio de la tormenta, hay un susurro que dice, no temas. Dios ha prometido que abrirá fuentes de abundancia donde antes había sequedad. A veces, necesitamos un corazón dispuesto a esperar y a confiar en su perfecto tiempo. Al mirar atrás en nuestra vida, podemos ver momentos de sequedad que, a medida que continuamos este viaje de fe, es esencial recordar que Dios nunca se detiene en su obra, incluso cuando nuestras circunstancias parecen gritar lo contrario. Las experiencias de sequedad en nuestras vidas pueden ser desalentadoras, pero son también el escenario perfecto para que Él despliegue su gloria. Hay algo mágico en el momento en que reconocemos que, en nuestra fragilidad, su poder se hace aún más evidente. Como dice su palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso significa que en medio de tu desierto, Dios está preparando un manantial. Piensa en el pueblo de Israel, que vagó por el desierto, enfrentando escasez y dificultades. Fue en esos momentos de mayor necesidad que Dios hizo brotar agua de la roca. No fue solo un acto de provisión, fue una declaración de su fidelidad. A veces, la vida nos lanza a un desierto, y sentimos que no hay salida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, utiliza esos momentos para mostrarnos que en Él hay siempre un camino.
Así como hizo con su pueblo, Él también puede abrir caminos donde no los hay. Cuando estás atrapado en la sequedad, es fácil caer en la trampa de la desesperanza, de pensar que esto es todo lo que hay. Pero te invito a mirar más allá. La esperanza no se basa en lo que vemos, se basa en la fe en lo que sabemos. Sabemos que Dios está en control. Sabemos que su plan es perfecto. Así que, en lugar de dejar que la sequedad te consuma, permítele a Dios transformar ese desierto en un jardín de abundancia. Él puede cambiar tu realidad. En mi propia vida, he enfrentado temporadas de escasez emocional y espiritual. Hubo momentos en que me sentía vacío, como un cántaro seco en un mundo árido. Pero en esos momentos de quebranto, algo hermoso comenzó a suceder. Dios no solo me restauró, me llenó de una nueva vida, de una nueva visión. A veces, la sequedad se convierte en el terreno fértil donde Dios planta las semillas de su propósito. Él toma lo que parece inútil y lo convierte en un testimonio de su gracia. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Recuerda, querido amigo, que las fuentes de abundancia están conectadas a la profundidad de nuestra fe. No se trata solo de esperar que Dios actúe, se trata de creer que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Cuando te encuentres en el valle, recuerda que el valle también tiene sus propias flores. Es en esos espacios de oscuridad donde la luz de Dios puede brillar con mayor fuerza. Cuando crees que todo está perdido, ahí es donde Él puede manifestar su poder. Dios no solo abre fuentes de abundancia, Él puede hacer que broten de las tierras más secas. Así como el agua corre fresca y clara, así es su gracia. Él puede regenerar tu espíritu, nutrir tus sueños y restaurar tus esperanzas. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón a su amor. Cuando le entregas tus preocupaciones, cuando le confías tu desierto, Él se encargará de hacer florecer lo que parece marchito. Imagina por un momento lo que puede suceder cuando dejas de luchar solo y comienzas a permitir que Dios tome el control. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado, se convierten en el canto de un nuevo amanecer. Es en esa entrega donde se encuentra la verdadera abundancia. Tal vez hoy estés sintiendo que te falta algo, que te sientes incompleto. Pero recuerda, la plenitud no se encuentra en lo material, se encuentra en la relación con Dios. Él es el verdadero man. A veces, caminamos por senderos áridos, donde el sol parece abrazar nuestras esperanzas y la sombra de la duda se cierne sobre nosotros. Pero quiero que sepas algo, incluso en esos momentos de sequedad, Dios está allí, esperando a que abras la puerta de tu corazón. Él es el que transforma el desierto en manantial, el que convierte la tristeza en alegría. Es en medio de nuestra fragilidad donde su fortaleza se manifiesta con mayor claridad. Recuerdo una noche oscura en mi vida, cuando las estrellas parecían haberse apagado. Las circunstancias me rodeaban como un denso manto de niebla, y la esperanza se sentía lejana, casi como un susurro en el viento. Pero fue en ese silencio ensordecedor que sentí la presencia de Dios, como un suave murmullo que decía, no temas, estoy contigo. A veces, lo que más necesitamos es esa voz que nos recuerda que no estamos solos. Así como el campo árido anhela la lluvia, nuestras almas anhelan la intervención divina. El agua que Dios proporciona no solo sacia nuestra sed, también hace brotar flores en los lugares más inesperados. Cada vez que sentimos que estamos en el límite, es ahí donde Dios puede hacer su obra maestra. Él no promete que el camino será fácil, pero sí que habrá abundancia en medio de la escasez. Cuando te enfrentas a la adversidad, recuerda que la abundancia no siempre es visible a simple vista. A veces, las riquezas más profundas residen en la paz que sentimos en nuestro interior, en la confianza que depositamos en su palabra. Es un tesoro que no se puede comprar, una joya que brilla en la oscuridad. Esa es la verdadera abundancia que Dios anhela darnos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que no se basa en lo que poseemos, sino en quien somos en Cristo. A menudo, pensamos que debemos luchar y esforzarnos para obtener lo que deseamos. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino diferente? Un camino donde la entrega y la fe son las llaves que abren las puertas de la abundancia. Cuando dejas de aferrarte a tus propias limitaciones y te entregas a la gracia de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Él toma tus inseguridades y las transforma en confianza. Toma tus miedos y los convierte en valentía. Piensa en el agua que emana de la roca. En el desierto, puede parecer un milagro, pero para Dios, no hay nada imposible. Así es su amor, capaz de brotar donde no hay nada. Él puede llenar tus vacíos con su presencia, y en lugar de sequedad, verás florecer un jardín de esperanza. Lo que hoy parece estéril, mañana puede ser un testimonio de su gloria.
Cuando nos entregamos a Dios, nos convertimos en testigos de su poder transformador. Cada historia de superación, cada cambio en el corazón humano, es un reflejo de su abundancia. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero confía en que Él está trabajando en ti. Las semillas de fe que plantas hoy darán frutos en el tiempo perfecto. La espera no es un signo de abandono, sino una oportunidad para crecer en confianza y dependencia de su amor. Y aunque a veces el camino parezca solitario, no estás solo. Cada paso que das es acompañado por su luz, guiándote a través de la oscuridad. Permite que esa luz ilumine tus pensamientos, tus decisiones y tus sueños. Imagina el alivio de dejar ir esa carga que llevas, de entregarle tus preocupaciones y ansiedades a aquel que cuida de ti. Dios se deleita en cargar con lo. Así, al final de este viaje, llegamos al momento de reflexión. En este camino donde la sequedad parecía ser la única realidad, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de un renacer. Imagina un manantial brotando justo en el lugar donde antes había desolación. Esa es la promesa de Dios, abrir fuentes de abundancia en medio de lo que parece estéril. Él tiene el poder de transformar lo seco en un oasis de vida. Cada vez que te sientas abrumado por las circunstancias, recuerda que en lo profundo de la desolación, su amor está esperando para brotar. Puede que estés en un desierto emocional, sintiendo el peso de la soledad y la desesperanza. Pero, querido amigo, Dios no solo ve la sequedad, Él ve el potencial de lo que puede florecer. Te está llamando a confiar, a mirar más allá de lo visible, a aferrarte a la fe que te dice que algo nuevo está en camino. Piensa en el testimonio de aquellos que, al igual que tú, han estado en la orilla de la desesperanza. Historias de vidas transformadas, donde lo imposible se hizo posible. Tal vez conoces a alguien que, tras años de lucha, vio abrirse la puerta de la abundancia. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil y a veces doloroso, no hay sequedad que pueda resistir el poder de Dios. Cada paso que das hacia la fe es un paso hacia el milagro. Así como las aves cantan al amanecer, tú también puedes cantar en medio de la tormenta. La alabanza es un acto de fe, es la respuesta de un corazón que cree que lo mejor está por venir. No se trata de ignorar el dolor, sino de elevarte sobre él, de permitir que la esperanza se convierta en tu refugio. Porque lo que hoy parece un desierto, mañana puede ser el jardín donde florezcan tus sueños más anhelados. Dios está en cada detalle de tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Así como el agricultor espera pacientemente la cosecha, Él está contigo en el proceso. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Estás siendo moldeado, refinado, y cada día que pasas en la incertidumbre es una oportunidad para fortalecer tu confianza en su promesa. Cuando finalmente lleguen los días de abundancia, te darás cuenta de que cada lágrima, cada suspiro de dolor, fue parte del plan divino para llevarte a un lugar de plenitud. Y aunque el mundo te diga que las fuentes se han secado, Dios te asegura que en él hay agua viva. Esa agua que sacia la sed del alma, que refresca el espíritu y que transforma lo ordinario en extraordinario. Deja que esa verdad se asiente en tu corazón. Tú eres digno de experimentar su abundancia. No hay límites en su amor, no hay fronteras en su gracia. La abundancia de Dios no está reservada solo para unos pocos, sino que está disponible para todos los que se atreven a creer. Deja que hoy sea el día en que te atrevas a soñar de nuevo. Permítele a Dios abrir los ojos de tu corazón y mostrarte las oportunidades que están frente a ti. Recuerda, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Cada cicatriz que llevas es un recordatorio de la fidelidad de Dios en tu vida. No temas a las luchas, porque en ellas se forjan las historias de victoria. Al cerrar este capítulo, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas de las palabras de aliento y fe que pueden acompañarte en